Seguimos aquí en la 107.4 FM de Radio Calviá y a esta hora, como siempre, saludamos a nuestro psicólogo de cabecera, Xavier Molas. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ana, ¿qué tal? Muy bien. Hoy nos vienes a hablar de neurología, más o menos, ¿no? Cuéntame, porque normalmente en esta sección hablamos de consejos, de pues temas más relacionados con la psicología en sí, pero hoy tenemos que contar un caso muy especial que tiene que ver con el comportamiento humano, pero también mucha relación con, digamos que la biología, en este caso la neurología. Conociendo el caso de, bueno, un referente, digámoslo así, por lo que le sucedió, hablamos de Phineas Gage. Cuéntanos un poquito más sobre este tema, sobre su caso. Así es, Phineas Gage, para todo estudiante de psicología, medicina y neurología, es un icono. Supuso un antes y un después en el estudio de la mente humana, concretamente en el estudio del cerebro. ¿Vale? Ya más que la mente, el cerebro en sí, ¿no? Porque hasta entonces los cambios comportamentales siempre se habían atribuido a algo más emocional, algo más espiritual. Sin embargo, voy a contar la historia de este hombre, ¿vale? Vivió entre el 1823 y 1860, que fue cuando murió. Entonces, el día 13 de septiembre de 1848, este hombre que era un obrero y era un operario ferroviario, trabajaba haciendo vías del tren. Entonces él se encargaba de coger la dinamita para aquellos montes, aquellas montañas que molestaban para hacer los túneles, ¿vale? Entonces se encargaba de coger la dinamita, ponerla, digamos, en la roca y explotarla para poner las vías del tren. ¿Pero qué pasó? Un día le estalló la dinamita sin que él... de imprevisto, ¿no? Es decir, estos fallos que a veces ocurren, y una barra de más o menos 1 metro de largo, de unos 3 centímetros de grosor, ¿vale? Se le clavó, era puntiaguda, ¿vale? Era puntiaguda, se le clavó por la mejilla izquierda y le salió por el cráneo, por encima del cráneo. Ni más ni menos que una... Bueno, además a esa velocidad, pues... Sí, sí. Y claro, ese accidente, muchas veces... alguna herida de bala que entra y sale, pero claro, en este caso esta herida le provocó muchas secuelas, más de las que se hubiese podido imaginar, ¿no? Sí, bueno, en un primer momento, debo decir que la barra salió disparada a 20 metros y en esos 20 metros atravesó su cráneo, o sea, imagínate cómo tiene que ser. Como una flecha. Como una flecha. En un primer momento pensaban que iba a morir, obviamente, porque le había atravesado la cabeza, la barra. Entonces habló de un milagro médico. Estuvo unas 10 semanas más o menos de recuperación. Un doctor, el que lo llevaba, se llamaba el doctor Harlow, ¿vale? Que fue el que anotó toda su evolución y todos sus síntomas. En un primer momento, sus capacidades intelectuales estaban intactas, sus movimientos estaban intactos y estaban pensando, pues eso, que había sido un milagro. Diciendo, madre mía, este hombre, ¿cómo ha podido sobrevivir a esto y encima estar normal? Sin embargo, algo había cambiado. Ya Phineas Gage decían que ya no era Phineas Gage. ¿Qué pasó? Que pasó de ser una persona afable, amable, simpática, cordial, respetuosa, a ser una persona irascible, una persona grosera, que utilizaba el insulto, que no tenía paciencia, que quería conseguir las cosas ya, ahora, y si no las conseguía se enfadaba y abandonaba sus planes. Entonces... cambió como de la noche al día. Pasó de ser blanco-negro, por decirlo así, ¿no? Y perdió su trabajo, se dedicó a unos cuantos trabajos más, que también los perdió. Y también se dedicó a exponerse en un museo junto a la barra, que le atravesó la cabeza porque la tenía guardada. Él tenía había perdido un ojo y tenía un parche. Entonces él se exponía como si fuera un circo a que la gente lo viera, porque era un caso pues muy curioso, ¿no? Hasta que murió de unas crisis epilépticas que ya le empezaron a dar epilepsia, ¿no? Fue una de las consecuencias de las secuelas, y hasta que murió, creo que no pudo aguantar más su cuerpo y murió. Entonces, este caso supuso un hito, ¿no?, en la historia de la neurología y de la neuropsicología por el cambio de conducta tan grande que hubo en esta persona, porque la barra le destrozó los lóbulos frontales, que son los que se encargan de, entre otras cosas, de regular nuestro estado de ánimo.
más que nuestro estado de ánimo, nuestras acciones, por decirlo así. La reacción, ¿no? Las reacciones, sí, nuestro control, ¿no? Es decir, el lóbulo frontal es un poco lo que nos hace, o básicamente lo que nos hace humanos, que es lo que nos diferencia del resto de animales, ¿no? Entonces, digamos como que si tuviéramos que decir nuestra personalidad, de alguna forma, estaría por ahí, en el lóbulo frontal. Entonces ahí se dieron cuenta que el cerebro tenía una influencia mucho mayor de la que se pensaba. De hecho, de este tipo de accidente, después surgió la operación quirúrgica que se conoce como lobotomía, que es una forma como desconectar el lóbulo frontal del resto del cerebro, que es una práctica aberrante que se llevó a cabo durante muchísimos años porque pensaban que tenía unos buenos beneficios, pero se descubrió que bueno, lo que hacían era desconectar a las personas, ¿no? Más o menos, sí. Entonces dijeron, vale más no hacerlo y, bueno, afortunadamente, pues no se sigue haciendo desde hace ya muchos años. Pues vaya, muy curioso el experimento, digámoslo así, un poco experimento natural, ¿no? Porque a causa de esta desgracia se pudo comprobar precisamente, pues, la importancia, ¿no? que tiene esta parte del cerebro en nuestra personalidad y cómo pues una serie de acontecimientos y unos cambios físicos al final acaban por cambiar la conducta de la persona, ¿no? Sí, así es. Es más, si me dejas te voy a leer unas líneas que escribió el doctor Harlow, que fue el que lo llevó, el que lo documentó todo. ¿Vale? Unas líneas que ejemplifican mucho lo que pasó. Según el doctor Harlow, ¿no? Escribe esto. El equilibrio entre sus facultades intelectuales y sus instintos animales parece haber sido destruido. Él es irregular, irreverente, entregándose en ocasiones a la blasfemia más grosera, manifestando muy poco respeto por sus compañeros, incapaz de contenerse cuando entra en conflicto con sus deseos, en ocasiones pertinazmente obstinado, pero caprichoso y vacilante, ideando muchos planes de futuro, que son abandonados antes de ser ejecutados por otros que parecen más factibles. Es decir, la línea entre la decencia y, como dice el doctor, su parte animal había desaparecido. Es más, de hecho, hoy en día se habla de que podría sufrir lo que se conoce como el síndrome prefrontal, que, entre otras cosas, hace que las metas a largo plazo no las cumplamos. Nos planteamos una meta, pero somos incapaces de llegar. Entonces queremos las cosas ya, ahora. Y si no las tenemos, pues nos enfadamos. No somos capaces de ver ese beneficio que tiene el esperar algo, ¿no? Sino queremos la recompensa inmediata. Es difícil tener también paciencia en este caso, en este sentido, pues a mucha gente se frustra, ¿no? Precisamente por eso, porque no quiere esperar a pasar por un proceso, sino que quiere ver los resultados en el mismo momento, ¿no? Así es. Lo que pasa que en este hombre, pues bueno, lo que nosotros normalmente suele ser algo cultural, que queremos las cosas ya, inmediatamente, ¿no? Por la cultura. Lo suyo era algo físico. Sí, lo suyo estaba un poquito más justificado. Tenía los lóbulos frontales destruidos, entonces pues ese soporte físico no lo tenía ahí, ¿no? Es verdad que también fue muy, muy llamativo el hecho de que el resto del cerebro de alguna forma como se reestructuró para que pudiera tener sus cualidades mentales intactas, ¿no? Porque en otro aspecto sí estaba bien. Podía hablar, podía gesticular, podía moverse normal, como tú, como yo, solo que dejó de ser, pues, tener esa forma de ser, ¿no? que tenía y pasó a ser una persona muy, muy irascible, muy grosero, que insultaba y que bueno, que al final no duró ningún trabajo después de los que tuvo y acabó, pues, muriendo, pero por otra cosa, ¿no? Por una serie de ataques epilépticos. Por secuelas también. Por secuelas, sí. de ese accidente. Pues, bueno, también quería hacerte una pregunta, Chevy, y es que hablando de esta parte del cerebro que digamos que es la más racional o donde están sucediendo pues conexiones que al final acaban por dar como resultado nuestra personalidad y bueno, todo lo que pues puede entender el resto de personas como la identidad de una misma persona. ¿Cómo se puede, en este caso, beneficiar a una persona de hacer lo contrario? Es decir, conectar con la parte más animal del cerebro, que a veces la tenemos un poquito olvidada. ¿Cómo podríamos beneficiarnos? A ver, replantéame la pregunta. Es decir, es verdad que hay muchas personas que dicen, ¿no? que estamos pues en un mundo muy, muy racional y que hay que conectar un poco con la parte, digamos que más animal o como más instintiva de nosotros mismos, que sería la parte opuesta al cerebro, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos, en este caso,
conectar con esa parte más animal del cerebro. Vale. Habría que preguntar para qué queremos conectar con esa parte animal. Uh-huh. Es decir, más que parte animal, es la expresión que utiliza aquí el doctor, yo diría que tenemos una parte, una naturaleza que nos hace ser diferentes. Claro, tú como parte animal, ¿a qué te refieres? Es decir... Bueno, entiendo que si hay una parte racional del cerebro, está la parte contraria, ¿no? Es decir, al desaparecer el experimento, o digamos que el caso de este hombre, lo que hemos dicho es que desconectó la parte de la personalidad o desconectó la parte racional y quedó la otra, ¿o no? Más o menos, Uh-huh. Sí, se volvió una persona bastante más irracional, sí es verdad. Es decir, que habrá personas que tengan una parte más irracional, digamos, que esa parte más viva que la otra, ¿o no? A ver, yo creo que lo que tú quieres, lo que me quieres preguntar, Uh-huh. ¿vale? Pero con otras palabras, quizá es cómo conectar con nuestra parte más esencial, ¿no? Con nuestra parte más, sí, más primitiva quizá, ¿no? De alguna forma. Es decir, si este hombre pudo desconectarse de la parte racional, se podría hacer lo mismo, pero con la otra parte del cerebro, a eso me refiero. Ajá. Sí, bueno, a ver, se podría desconectar. Hay mucha gente que tiene una parte irracional muy, muy grande, ¿no? Es decir, por la educación también. Es decir, no solamente se desconecta a través de... Físicamente, ¿no? Uh-huh. Sino que también mentalmente hay gente pues que por su educación, que no ha recibido un correcto desarrollo, pues no ha, digamos, así de forma muy vulgar, no ha utilizado mucho el lóbulo frontal, uh-huh. entonces no está muy, muy desarrollado, ¿no? Entonces es verdad que son personas muy impulsivas, muy... No me gusta decir esta palabra, son como muy primitivas, ¿no? Lo quieren uh-huh. todo ya, ahora, no tienen muchos temas de conversación, que, ojo, que todo se puede subsanar, ¿eh? Uh-huh. No estoy diciendo nada, hablo del presente, del cómo son en un momento, no significa que siempre vayan a ser así. Entonces, bueno, nuestra parte animal es verdad que está ahí, podemos conectar con ella. De hecho, conectamos casi que todos los días. Cuando vamos a atravesar una calle, no lo hacemos hasta que estemos seguros que no pasa ningún coche, ¿no? Uh-huh. Porque vaya que nos atropellen. Entonces los animales son iguales. Los animales ante un estímulo salen corriendo. Nosotros si vamos por la calle y nos asusta, a lo mejor también salimos corriendo, nos ponemos ahí en posición de defensa. Uh-huh. Que eso es un poco también de lo que hablaré en otro programa que tengo por ahí en mente. Entonces conectar con nuestra parte animal, pues sí, normalmente lo hacemos de forma bastante esporádica. No, lo hacemos de forma que no nos damos cuenta, porque en el fin y al cabo somos animales. Lo que pasa es que tenemos la capacidad de ir más allá, de pensar más allá, de no dejarnos llevar por nuestros instintos, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, a través de la meditación podemos observarnos, podemos conectar, que es lo que tú creo que estabas diciendo antes, que me he ido yo también un poco por las ramas, que no entendía muy bien la pregunta. Uh-huh. Entonces, a través de la meditación es verdad que podemos observar nuestros pensamientos más profundos y muchos de ellos pues provienen de esa parte, ¿no? De esos impulsos animales que tenemos. ¿Y cómo sacarle partido a eso? Bueno, depende, ¿no? Es decir, a veces nos sirve para ser un poco más valientes, ¿no? Los animales a veces son muy echados para adelante. Lo que pasa es que también a veces nos puede llevar por un camino que no queremos. Entonces siempre yo recomiendo que encontremos el equilibrio entre nuestra parte animal y nuestra parte racional, ¿no? Que no nos pase como a este hombre, como a Phineas Gates, que perdió su trabajo por seguir la parte más animal de su personalidad, ¿no? Claro. Hay gente que también nos dice, oye, que tienes poca sangre en las venas, saca un poco más de ira ante las situaciones, ¿no? Bueno, sí, a veces hay que tener un poco de picardía, ¿no? Pero tampoco dejarse llevar demasiado por esa parte instintiva que a lo mejor nos haría golpear al que tenemos enfrente cuando algo no nos gusta. Por algo está también, ¿no? Es un poco... Eso, está para frenarnos un poco cuando toca. Claro. Pero sí que es verdad que bueno, en esta figura lo hemos podido ver, ¿no? Como nos has explicado, este caso estudiado en la psicología, pues claro, también me surgía a mí esa duda, esa pregunta de decir, bueno, es que claro, hay dos partes muy diferenciadas del cerebro y en realidad nosotros como seres racionales pues tenemos que luchar siempre entre una parte instintiva y otra parte más racional, ¿no? Es como, bueno, la vida es así, ¿no? También es lo que pues intentamos hacer, es que bueno, en este caso poder llevarlo de la mejor forma posible, sí, intentar sí. Pues encontrar el momento en el que poder soltar esa parte más irracional, por decirlo de alguna forma, y que no nos perjudique.
Hay muchas teorías que hablan de ello, ¿no? En el psicoanálisis, el ego, el yo, el superyo. Después también desde el budismo se habla del ego, que el ego es el que lo quiere todo ya. Lo quiere, que es como más... es dentro de la racionalidad, pero es más irracional, ¿no? Que digamos la mente consciente. Entonces ese juego, esa batalla de lo irracional con lo racional, pues lleva mucho tiempo ahí, y es verdad que debemos tener cuidado y no dejarnos llevar por como le pasó a este hombre. Lo que pasa que, claro, este hombre físicamente no tenía dónde apoyarse, simplemente se le destruyeron los lóbulos frontales y ya está. Pero bueno, yo recomiendo desde aquí que todos somos animales, que eso también hay que admitirlo, tenemos nuestros instintos de supervivencia, como el miedo, como el asco también, que es una emoción que nos ayuda a sobrevivir. Aunque un día hablaremos del asco y de la repugnancia, que es una emoción que está muy olvidada, pero ahí está. Y bueno, depende para quien no tenga una patología en este sentido, ¿no? Porque es verdad que hay mucha gente que tiene cierto tipo de fobias bastante importantes con el tema de la pulcritud o la no pulcritud, ¿no? O, bueno, sí, bueno, el asco el asco en un primer momento es para evitar intoxicarnos. Cuando leemos algo muy repugnante no lo comemos, ¿no? Porque sabemos, pero también se puede llevar algo cultural, sentir asco por una cultura concreta, una religión concreta. Ah, bueno, eso ya es otro tema. Es muy amplio el asco, ya hablaremos de ello. Muy bien. Pues no sé si queríamos comentar algo más sobre este enigma del córtex prefrontal que bueno, lo podemos también consultar en varios estudios de neurología y de, bueno, pues estudios universitarios Sí. ahí, bueno, para quien quiera ahondar en este tema, están todos gracias a, bueno, pues internet, están todos al alcance de cualquiera, ¿no? Sí. Phineas Gage, si alguien lo quiere buscar, es con HP, se escribe Phineas con HP, Gage, con las dos con G, y verán que hay muchísima información, incluso hay fotos de él. Vaya. Hay una foto de él que sale con la barra en la mano y con el ojo cerrado. Y quiero decir como curiosidad que tienen su cráneo en la Universidad de Harvard, junto con la barra. Porque es tan curioso el caso, pues que cuando murió se quedaron con su cráneo y luego para exhibirlo, para que la gente viera que se puede ver el agujero perfectamente. De hecho, el cráneo está cerrado, que se puede abrir para... ¿Ah, sí? Sí, lo tienen cerrado por arriba, por decirlo así, por encima de la frente, para que la gente... Por encima de las cejas, perdón. Para que la gente pueda observar el agujero que le ocasionó la barra. Es un poco escabroso esto. Es un poco tétrico, pero bueno, para quien le interese, pues también, bueno, también en imágenes lo podemos ver por internet. Lo estaba mirando yo ahora para ver exactamente cuál era el punto. Y bueno, la verdad es que muy curioso y bueno, parte de la historia de la psicología y de, bueno, pues ciertas circunstancias que nos han hecho aprender algo más sobre nuestro cerebro. Exactamente. Científicamente, por muy escabroso que sea, es muy útil. Así que ahí está. Y Phineas Gage, desgraciadamente, ha supuesto un hito, digo desgraciadamente por lo que le pasó, pero ha supuesto un hito dentro de la neuropsicología, de la neurología y de la medicina en el estudio del cerebro. Gracias a estos casos que se van dando, tan excepcionales, pues se ha podido estudiar en más profundidad el cerebro. Y ahora, bueno, con todos los aparatajes que hay, pues ya no hace falta que nadie se clave una barra en la cabeza, ¿no? No, claro. Afortunadamente. Pero bueno, ahí está también la historia bastante interesante de la psicología en este caso. Muchas gracias, Chevi, por acercarnos este caso esta mañana. Muchas gracias a vosotros. Y nos vemos la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene. Hasta luego.